el equipo de trabajo del curso de construcción epistemológica de las ciencias sociales. El curso está integrado por mí, que soy Brian David Pardo Hidrobo. Por mi Lady Vanega Galvis. Y Juliana Vanessa Consuegra. Listo. En este video vamos a analizar el fenómeno del desplazamiento forzado y el conflicto armado en Florencia, Caquetá, desde la epistemología contemporánea de las ciencias sociales, articulada con la teoría, el contexto educativo y el territorio. Nuestro trabajo se desarrolló a través de la metodología de aprendizaje basada en proyectos, lo que nos permitió articular la teoría con el contexto educativo y las realidades del territorio. A lo largo de la presentación, cada integrante abordará una perspectiva epistemológica diferente, con el fin de construir una mirada crítica, reflexiva e inclusiva sobre el fenómeno social estudiado. Iniciaremos con lo que viene a ser la contextualización del fenómeno y la epistemología del sur, para luego eso a la con la conexión con el curso, los fenómenos decoloniales y postcoloniales, para así finiquitar con el análisis desde el postmarxismo y lo que vendría a ser las conclusiones. Entonces, ahorita pues ya le cedo yo la palabra a mi compañera. Nos va a hablar de el fenómeno social y el contexto. Bueno, aquí vamos a analizar entonces este fenómeno social desde las corrientes epistemológicas contemporáneas de las ciencias sociales. Asimismo, vamos a reconocer una mirada crítica, reflexiva y sobre todo inclusiva frente a este contexto que, como le decía mi compañero, es Florencia, Caquetá. Pasaremos a la siguiente diapositiva. Listo. Entonces, teniendo en cuenta eso, ya aquí nosotros pues vamos a hablar de lo que viene a ser, digamos, la relación con el curso o cómo se relaciona ese trabajo que estamos realizando con el curso. Entonces, podemos decir que este trabajo hace parte del proceso desarrollado pues, a lo largo del curso en la actividad D2, delimitaciones en el fenómeno del desplazamiento forzado y el conflicto armado en Florencia, Caquetá. Entonces, eso nos permite a nosotros, en este caso, lo que viene a ser identificar su impacto con el contexto educativo, que es el punto central que nos importante. Para que posterior a esto, en la actividad 4, analicemos este fenómeno desde corrientes epistemológicas clásicas como el positivismo y la hermenéutica interpretativa, lo que nos permitió comprender tanto las desigualdades educativas como las experiencias de los actores educativos. Este recorrido, por ejemplo, a nosotros nos llevó a ampliar el análisis desde la epistemología contemporánea. Siendo así, seguimos con la siguiente diapositiva, que es epistemología del sur. Bueno, primeramente, ¿qué son las epistemologías del sur? Son una corriente de pensamiento que critica lo que es la idea de que solo la ciencia occidental es válida, ya que la palabra sur se refiere a todo lo que tiene que ver con lo que ha sido oprimido, ya sea desde el colonialismo, el capitalismo o el patriarcado. Digamos, en el caso de Florencia, Caquetá, que históricamente ha sido un receptor masivo, pues referente a que son personas desplazadas por el conflicto armado colombiano, la experiencia de esas víctimas se convierte en lo que tiene que ver con el conocimiento y sobre todo, pues, una fuente de verdad, porque la persona desplazada es alguien que sufrió, pero también es alguien que sabe de resiliencia, de territorio y justicia. Por lo tanto, esto se consolida como un saber válido y fundamental para comprender lo que la realidad se enfrenta o como tal, qué es la realidad educativa en este contexto. Asimismo, pues esta corriente nos invita a valorar que estas voces históricamente invisibilizadas para lograr una transformación social dentro de lo que tiene que ver con el contexto educativo, ya sea una escuela o una institución. Pasaremos a la siguiente diapositiva. Listo, entonces iríamos ya teniendo en cuenta lo anterior, vamos a hablar de algo que es el decolonialismo y el postcolonialismo, que de un enfoque pues, ya decolonial se cuestiona el eurocentrismo presente en las ciencias sociales y en la educación, ¿sí? El cual ha invisibilizado los saberes de las comunidades afectadas por el conflicto armado en este caso. Por su parte, el enfoque postcolonial permite analizar cómo las relaciones de poder heredadas del colonialismo siguen influyendo en la construcción del conocimiento y en las prácticas educativas. En el contexto de Florencia, Caquetá, estos enfoques invitan a reconocer lo que vienen a ser las memorias del conflicto, las voces de las víctimas y las experiencias locales como fuentes legítimas de conocimiento, aportando a una educación más crítica e inclusiva y contextualizada. ¿Listo? Entonces, iríamos con la siguiente diapositiva. Ladies. Sí, buenos días. Seguimos con el postmarxismo.
Así como lo venían diciendo los compañeros, en este enfoque se comprende el resultado de desigualdades estructurales relacionadas con el poder, la economía y la concentración de tierras. Estas dinámicas reflejan la exclusión social, la precariedad de los recursos y las limitaciones de oportunidades por parte de las comunidades afectadas por el conflicto. El desplazamiento forzado es una de las principales consecuencias del conflicto armado que afectan de forma significativa el municipio de Florencia, Caquetá, dejando a muchas familias, obligándolas a que abandonen su territorio, generando unas profundas afectaciones sociales, económicas y culturales. En el contexto educativo se ve reflejada esta situación en los estudiantes que llegan a las instituciones con una trayectoria educativa interrumpidas y con vulnerabilidad y experiencias de violencia, impactando directamente en el aprendizaje y la permanencia escolar. Pasamos a la otra diapositiva. Con nuestro grupo podemos concluir que el análisis del desplazamiento forzado y el conflicto armado en Florencia, Caquetá, desde la epistemología contemporánea de las ciencias sociales, permite ampliar la comprensión del enfoque más allá de la explicación de las explicaciones tradicionales. Seguimos. A mí me gustaría mencionar que... ¿Sí? Mi compañero Brian. No, sí, dale, Juliana, qué pena. Bueno, pues a mí me gustaría mencionar que en este contexto que estamos hablando de Florencia, que implica entender que nuestra labor no es solo transmitir contenido, sino que también es validar esas realidades, y al aplicar las epistemologías del sur, significa abrir como en el aula para que esas voces dejen de ser invisibles y así podemos transformar el dolor del conflicto que han sufrido esos estudiantes en una herramienta de aprendizaje y sobre todo pues de justicia social. Sí, muy bien. Lo que dicen las compañeras me parece pues muy acertado porque, por ejemplo, cuando nosotros analizamos el desplazamiento forzado y el conflicto armado desde la epistemología contemporánea, nos permite entender que la educación no ocurre en el vacío, sino que en territorios atravesados por la historia, el dolor y la resistencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en contextos como lo son en Florencia, Caquetá, el rol del docente no es únicamente, como lo teníamos entendido antes, que era enseñar contenidos, sino contribuir a la construcción de una educación que dignifique, que escuche y que transforme realidades. Nosotros como docentes tenemos esa responsabilidad de ser, por decirlo así, unos entes transformadores en este sentido. Y no sé si alguna de mis compañeras quiera retroalimentar algo más. ¿No? Listo. Entonces, ya para terminar con eso, yo creería que podemos terminar con una frase final, la cual sería: educar desde el contexto no es una opción pedagógica, es una responsabilidad social. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo creo que damos por terminada lo que viene a ser nuestros videos, nuestras diapositivas sobre este trabajo. Agradecemos la escucha y hasta luego. ¿Listo? Hasta luego. Hasta luego.